Mi jefe me despidió y luego me rogó que volviera cuando la empresa comenzó a desmoronarse. Trabajaba en una empresa de tecnología desde hacía 5 años. Era una de esas empresas que siempre se jactaban de su ambiente laboral amigable y progresista. Teníamos cafetería gratis, salas de juego y una política de trabajo flexible. Pero como suele suceder, las apariencias engañan, y tras esa fachada se ocultaban muchas tensiones y problemas. Mi jefe, Carlos, era un tipo con un ego del tamaño de una montaña. Había escalado posiciones a base de aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Era un experto en presentarse como el salvador en reuniones con los superiores, tomando el crédito por ideas que no eran suyas y culpando a otros por sus errores. Yo era una de las líderes de proyecto más antiguas del equipo. Me encantaba mi trabajo y siempre daba lo mejor de mí. Mis colegas me respetaban y sabían que podían contar conmigo. Pero Carlos no soportaba que yo tuviera el respeto y apoyo del equipo. Siempre buscaba maneras de menospreciar mis esfuerzos y me asignaba las tareas más complicadas sin los recursos adecuados. El momento crítico llegó cuando estábamos trabajando en un proyecto clave para un cliente importante. Era una aplicación innovadora que prometía revolucionar el mercado. Había puesto todas mis energías en este proyecto, trabajando horas extras y sacrificando fines de semana para asegurarme de que todo saliera perfecto. Sin embargo, un mes antes de la fecha límite, Carlos decidió hacer cambios significativos en la estructura del proyecto sin consultar a nadie. Las nuevas instrucciones eran un desastre. No solo eran técnicamente inviables, sino que también retrasarían todo el cronograma. Traté de hablar con Carlos sobre mis preocupaciones, pero él no quiso escuchar. Yo soy el jefe aquí, así que haz lo que te digo, me espetó. Sabía que discutir con él no me llevaría a ninguna parte, así que me concentré en encontrar una manera de hacer que sus ideas funcionaran. Desafortunadamente, el desastre era inevitable. Las nuevas instrucciones causaron múltiples problemas técnicos y el proyecto se retrasó. Cuando llegó el momento de presentar el progreso al cliente, todo salió mal. Carlos, por supuesto, culpó a su equipo, y yo fui la principal chivo expiatorio. No entiendo cómo permitiste que esto ocurriera, me dijo frente a todos. Fue humillante. Pocos días después, me llamó a su oficina. Lo siento, pero vamos a tener que dejarte ir, dijo sin mirarme a los ojos. Tu desempeño en el último proyecto ha sido inaceptable. Mi cuidado. Sabía que no tenía sentido discutir. Tomé mis cosas y salí de la oficina con la cabeza alta, aunque por dentro estaba devastada. Pasaron las semanas y comencé a buscar trabajo en otros lugares. No fue fácil, pero afortunadamente, tenía buenas referencias de otros colegas y pronto conseguí un puesto en una empresa competidora. El ambiente era mucho mejor, y por primera vez en años, sentí que mi trabajo era verdaderamente valorado. Un par de meses después de mi salida, recibí un mensaje inesperado de uno de mis antiguos compañeros. ¿Te has enterado de lo que está pasando en la empresa?, decía. Al parecer, después de mi despido, todo había ido cuesta abajo. Carlos seguía tomando decisiones desastrosas y el equipo, desmoralizado y sobrecargado, comenzó a desmoronarse. Varios miembros clave del personal renunciaron, y el proyecto que había sido la joya de la corona de la empresa estaba al borde del colapso. Me enteré de que el cliente importante estaba furioso y había amenazado con retirar su contrato si las cosas no mejoraban. Fue en medio de este caos que Carlos hizo algo que nunca habría imaginado. Me llamó. Hola, soy Carlos, dijo con una voz mucho menos segura de sí misma. Necesito hablar contigo. Es urgente. Recibí la llamada de Carlos un viernes por la tarde. Su tono era sorprendentemente humilde, casi desesperado. Lo primero que pensé fue en rechazarlo inmediatamente, pero la curiosidad me ganó. Quería saber exactamente hasta qué punto había llegado la situación en mi antigua empresa y por qué, de todas las personas, me estaban llamando a mí. ¿Sobre qué necesitas hablar, Carlos?, pregunté, intentando mantener la calma y profesionalidad. Tenemos problemas, graves problemas, admitió. El proyecto en el que estabas trabajando antes de irte está a punto de fracasar y estamos perdiendo clientes importantes. Sé que las cosas no terminaron bien entre nosotros, pero necesitamos tu ayuda.
Nadie conoce ese proyecto mejor que tú. La ironía de la situación no pasó desapercibida para mí. Carlos, el hombre que había menospreciado mi trabajo y me había despedido, ahora me rogaba que volviera. ¿Y qué me hace pensar que trabajar contigo de nuevo será diferente esta vez? Pregunté. Cometí errores, admitió Carlos, casi con dolor en su voz. Me doy cuenta de eso ahora. Pero sin ti, no vamos a poder salvar esto. Estoy dispuesto a ofrecerte un aumento significativo, mejores condiciones y lo que necesites para que regreses. Decidí tomarme el fin de semana para pensarlo. Hablar con algunos amigos y familiares también ayudó a poner las cosas en perspectiva. La mayoría me aconsejaron que no regresara, que no valía la pena. Sin embargo, una parte de mí quería demostrar que podía rescatar el proyecto y que mi valor era indiscutible. El lunes por la mañana, llamé a Carlos. Acepto volver, pero con algunas condiciones, le dije. Quiero un aumento del 50% en mi salario, control total sobre el proyecto y la libertad de hacer los cambios necesarios sin interferencias. Carlos no tardó en aceptar mis términos, probablemente porque estaba acorralado. Regresar a la empresa fue un extraño déjà vu. Muchos de mis antiguos compañeros me miraban con asombro y alivio. Sabían que mi regreso significaba una oportunidad de salvar el proyecto y, por ende, sus trabajos. Me sumergí de lleno en el trabajo. Lo primero que hice fue reunir al equipo y evaluar el estado actual del proyecto. Estaba peor de lo que imaginaba. Los cambios que Carlos había implementado habían desorganizado todo. Tuve que deshacer mucho del trabajo reciente y volver a algunas de las ideas originales que habían sido descartadas. Las primeras semanas fueron duras. Había tensiones en el equipo, muchos se sentían desmotivados y desilusionados. Pero con el tiempo, logramos redirigir nuestros esfuerzos. Implementé nuevas metodologías y enfoques para mejorar la eficiencia y la moral del equipo. También me aseguré de mantener una comunicación abierta y transparente con todos. Mientras tanto, Carlos había adoptado un perfil más bajo. Se mantenía al margen y me dejaba trabajar en paz, algo que agradecí enormemente. La presión era alta, pero poco a poco, comenzamos a ver progreso. Unos meses después, llegó el momento de presentar los avances al cliente. Esta vez, todo salió sin problemas. El cliente quedó impresionado con la calidad del trabajo y nuestra capacidad para superar los problemas. Recibimos elogios, y más importante aún, la empresa logró retener el contrato. Con el proyecto de nuevo en camino, el ambiente en la oficina mejoró significativamente. El equipo estaba motivado y el respeto que había perdido entre mis colegas se restauró. Carlos incluso me llamó a su oficina un día para agradecerme personalmente. Nunca pensé que diría esto, pero sin ti, no habríamos podido hacerlo, dijo con una sonrisa forzada. Has demostrado ser indispensable. Con el proyecto exitosamente entregado y el contrato asegurado, mi posición en la empresa se fortaleció. Ahora tenía el control que siempre había deseado y la libertad de trabajar sin la interferencia de Carlos. Las cosas parecían estar finalmente en su lugar, pero aún quedaba una última sorpresa. Un día, mientras revisaba algunos correos, encontré un mensaje de un reclutador de una gran empresa de tecnología. Habían escuchado sobre mi trabajo y estaban interesados en ofrecerme una posición de liderazgo en su equipo de desarrollo. La oferta era tentadora. Un salario aún mejor, excelentes beneficios y la oportunidad de trabajar en proyectos innovadores. Tomé un tiempo para pensarlo, pero finalmente decidí aceptar la nueva oferta. Aunque había logrado mucho en mi antigua empresa, sentía que era el momento de un nuevo desafío. Le informé a Carlos sobre mi decisión, y aunque parecía decepcionado, no intentó detenerme. Te deseo lo mejor, dijo simplemente. El día que dejé la empresa por segunda vez, me sentí orgullosa de lo que había logrado. No solo había demostrado mi valor profesional, sino que también había crecido como persona. Aprendí a enfrentar los desafíos con determinación y a no dejar que las dificultades me definieran. Y mientras cerraba la puerta detrás de mí, supe que estaba lista para cualquier cosa que el futuro tuviera preparado.